Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a Agronomía Técnica en Chile, ATech, el canal de YouTube donde entregamos conocimientos en agricultura. Mi nombre es Pedro Emilio Fernández y hoy día quiero presentarles, siguiendo un poquitito la temática del video anterior sobre sistemas de formación, hoy día quiero entregarles los sistemas de formación y de conducción en vides viníferas, que va esencialmente dirigido a la producción de viticultura para vino, pero que también es usable para la vid de mesa, vid de pasas. Así que vamos entonces. Bueno, como yo les decía, les comentaba antes, yo hice un video sobre los sistemas de formación en frutales en general. Hoy día voy a hablar entonces de sistemas de formación, pero esencialmente de conducción en vides, ¿cierto? Y los sistemas de formación en vides son esencialmente en cabeza, se hacen también formaciones en arbolito, se hacen formaciones también en cordones bilaterales, cordones cuadrilaterales, cordones radiales. Esos son los sistemas, digamos, que se hacen de formación en vides, que no hay más que eso. Cuando usted le une a esos sistemas, le une los postes, los trellis systems, ¿cierto? Le pone los alambres y todo eso, entonces ese conjunto nosotros le llamamos el sistema de conducción en vid. Entonces aquí, ahí voy, el puntero láser acá está. Aquí yo les indico, por ejemplo, que en general los sistemas de formación de vides, tanto de producción de vino y para mesa, pisco y pasas, se pueden agrupar en los siguientes tipos. Nosotros los podemos dividir entonces, si tomamos todos los sistemas de conducción, ¿cierto? Los podemos dividir en volumétrico y planimétrico. Los volumétricos son los que se crecen hacia los lados, ¿cierto? En volumen. Y esos básicamente son los vasitos y los arbolitos, como tenemos aquí una imagen, ¿cierto? Que en general a veces tienen tutor, a veces no, pero que son los menos usados. Los más usados son los sistemas planimétricos, o sea, es decir, las contraespalderas divididas, en que la copa se divide, y también en los sistemas en que son planos, horizontales como los parnales. Aquí, por ejemplo, en esta foto, tenemos, por ejemplo, un sistema típico de contraespaldera de cordón bilateral con pitones de 2 yemas. Entonces, como yo les estaba indicando, el sistema de conducción es, ¿cierto?, la unión de la formación que yo le doy a mi parra, ¿cierto?, esa poda de formación que yo le doy en un principio, más la unión de todos los postes y alambres necesarios para sostener mi planta, ¿cierto? Entonces acá los sistemas de conducción los podemos definir como la unión, como les acabo de decir, entre la infraestructura, es decir, postes y alambres, que es en inglés el trellis system, más el sistema de formación antes tratado, que es el training system, o sea, formación más todos los postes y alambres forman entonces mi sistema de conducción, ¿cierto? Aquí como, por ejemplo, aquí como en esta imagen en un plano. Acá, por ejemplo, aquí se ve ya el sistema de conducción implementado en esta foto que vemos acá, ¿cierto? Se ve las parras en una formación bilateral con pitones y además se ven los postes y alambres que le van a dar la sujeción a este sistema. Entonces, ¿de qué se componen estos sistemas? Se componen básicamente de tutores, postes, alambres, riendas, alambres de carga, alambres de educación, de dirección del sistema. ¿Y cuál es el objetivo? Porque es una pregunta que nosotros los agricultores al tiro nos hacemos, ¿cierto? En una presentación como esta, ¿cuál sería el objetivo de que yo a mis vides les ponga un sistema de sujeción o los ponga en un sistema de conducción? Recordemos que la vid es una planta semileñosa, ¿cierto? Como una liana que se va sujetando de otras plantas para crecer y además si no tiene una sujeción puede crear arbustos rampantes sobre el suelo. Así que es uno de los primeros objetivos es darle entonces una darle una sujeción a la planta para que pueda, ¿cierto?, trepar.
Entonces, dentro de los objetivos del sistema de conducción uno de los primeros sería maximizar, ¿cierto?, la superficie foliar expuesta, porque de esta manera yo entonces expongo la mayor cantidad de hojas al sol. También bajar la densidad de la vegetación y no tener vegetación que sea inútil en mi producción, sino que tener solo la vegetación que trabaje, que produzca la fotosíntesis y los carbohidratos necesarios para el llenado de mis uvas. Evitar en ese sentido la formación de hojas parásitas. Ese es otro de mis objetivos del sistema de conducción. También otro objetivo del sistema de conducción es controlar el vigor. Yo puedo controlar el vigor con mi sistema de conducción, tanto si son plantas de bajo vigor como si son de alto vigor. También mi sistema de conducción me va a permitir también definir mi sistema de poda en el tiempo, cuando ya la planta sea adulta, ¿cierto? Yo puedo definir un sistema de poda Royat, Pulsar, un sistema de doble cortina, etc. También el sistema de conducción, una de las cierto, de los objetivos de instalar y hacer mi sistema de conducción es facilitar las labores, facilitar la aplicación de herbicidas, o sea, por ejemplo, de fungicidas, quiero decir, de plaguicidas, de reguladores de crecimiento, aplicaciones, por ejemplo, también fertilizaciones foliares, también todas esas cosas también, y el tema de la cosecha también, hacerlo más fácil la cosecha en el caso de la cosecha manual, pero mucho más en el caso de la cosecha con maquinaria, que hoy en día se puede hacer cosecha maquinaria siempre y cuando mi sistema de conducción sea el adecuado para hacer la cosecha con maquinaria, ¿cierto? Otro aspecto también importante, como les decía, y que por los hábitos de crecimiento de la vid, es el no permitir, ¿cierto?, que la fruta, tanto la uva como las hojas, estén sobre el piso, sino que estén sobre el piso, en altura, que les llegue aire y que no entonces estén expuestas a alguna enfermedad o algún ataque de plaga. Así que esos serían los objetivos, entonces, como le digo, del sistema de conducción. Ahora, cuando yo voy a decidir qué sistema de formación y qué sistema de postes y alambres voy a usar, que es, como les digo, es lo que yo llamo el sistema de conducción en su conjunto, ¿cierto? Yo tengo que tener algunos criterios. Y yo aquí les dejo, ¿cierto?, algunos criterios importantes a tener en cuenta para elegir mi sistema entonces de conducción en vides. Un primer criterio es qué espacio tengo, qué tipo de tierra tengo, cómo es su fertilidad, por ejemplo. También el capital, cuánto dinero dispongo. Recuerden que hay sistemas que son más caros, hay otros que son más baratos. Como les decía, el vigor de la planta. El técnico que nos está asesorando nos tiene que decir, o sea, qué tipo de vigor tiene esta planta para poder elegir un sistema de conducción que pueda aprovechar ese vigor de la planta. También otro aspecto importante, y en ese mismo sentido, es el rendimiento. El rendimiento que yo espero producir con mi producción frutal de uvas. Porque, por ejemplo, uno de los alambres más importantes es el alambre que sujeta, que sostiene mi cosecha. Y ese alambre tiene que ser un alambre acerado de alta resistencia, tiene que sostener un montón de kilos, sobre todo si yo tengo variedades de alto rendimiento. Otro aspecto también, otro punto para el criterio que yo puedo tener para elegir un sistema de conducción es el tipo de clima que yo tengo. En otros países el sistema de conducción casi está supeditado así a las heladas, a los granizos y cosas de ese estilo. Otro aspecto importante que a veces yo me he dado cuenta, muchos agricultores se les olvida, es que tienen ciertas maquinarias, ¿para qué van a comprar otras nuevas? Entonces adapten sus maquinarias, adapten el sistema de conducción de sus vides a las maquinarias que tienen. Por ejemplo, el ancho de trocha, ¿cierto? No van a hacer un ancho de trocha, en chileras de 1,5 metros, si tienen tractores de ancho de trocha de 2,5, de 3 metros. Tienen que hacerlo, el ancho de trocha tiene que ser de esa anchura, ¿cierto? Por lo menos unos 3 metros, teniendo en cuenta mis maquinarias. Esto es un tema práctico. Otro aspecto importante, ¿cierto?, como criterio para elegir mi sistema de conducción, ¿cierto?, es la topografía.
Si voy a hacerlo quizás en lugares, en algunos inclinados, siguiendo curvas de nivel, ¿cierto? En ese sentido tengo que elegir, por ejemplo, espalderas. Las espalderas son las que mejor se adaptan a ese tipo de situaciones, ¿cierto? Y bueno, y otro punto importante, como se los había dicho antes, es si yo voy a hacer recolección con máquina. Por ejemplo, si yo tengo máquinas cosechadoras, entonces prácticamente el sistema de conducción queda elegido, porque tiene que ser acorde a la cosecha con máquina. En este caso, por ejemplo, espalderas más o menos que sean delgadas para que la máquina con remesón pueda cosecharlas con facilidad. Bueno, los sistemas de conducción nosotros podemos clasificarlos de varias maneras, ¿cierto? Podríamos clasificarlos como libres o con apoyo, algunos que duran solo un año y algunos que son permanentes. También pueden ser con el solamente uso de tutores o uso con alambre. Nosotros nos vamos a referir más bien a esta clasificación, a los sistemas en los que o uso poste y alambre o no uso. Así que nos vamos a ir hacia ese, que es lo que más se ve en todo caso en la producción de vides acá en Chile. Bueno, dentro de los sistemas entonces, de los sistemas planos de conducción con uso de postes y alambres, ¿cierto? Recalco sistemas planos porque no vamos a hablar de sistemas volumétricos. Dentro de los sistemas planos de conducción con uso de postes y alambres en vid, tenemos sistemas, ¿cierto? Las contraespalderas, que son las que ustedes seguramente han visto más. Cuando uno viaja desde el sur hacia el norte, hacia Santiago, lo que más se ven son estos sistemas en contraespaldera. También existen los sistemas donde la planta se divide, en este caso por ejemplo plantas de alto vigor, se divide su copa, en una planta se divide la copa en dos, también se les puede dividir como en dos cortinas. Y también están los sistemas planos, ¿cierto? Que son los típicos sistemas, los parronales, donde se cubre todo el techo, ¿cierto? Estos sistemas pueden ser con planos horizontales o inclinados, ¿cierto? Los sistemas en ángulo pueden ser en cortinas o en ángulos, y los sistemas, ¿cierto?, totalmente planos pueden ser de un piso o pueden ser de dos pisos. Veamos entonces los sistemas planos de un piso y de dos pisos. Acá yo más o menos no quiero profundizar mucho en todo este tema porque sería hablar muchísimo, sería un día entero hablar de cada uno, pero quiero que mi interés principal es que comprendan más o menos cómo son los sistemas de un piso y los de dos pisos. Acá yo tengo como un sistema, por ejemplo, de un piso con una planta dividida en un cordón bilateral con sus pitones de dos yemas. Acá tenemos también otro sistema, este es el Silvos. Este sistema, por ejemplo, es el Royal. Acá tenemos, por ejemplo, el famoso sistema del Scott Henry, que este tiene ya dos pisos. Si ustedes se fijan, aquí hay una planta, aquí está la otra planta, y entonces aquí están sus dos pisos también. Parecido es el sistema Tecahua, que lo tengo acá también, aquí como el croquis, con dos plantas que van que forman una sola pared. Dos plantas que forman una sola pared, pero con dos pisos. También entonces, como yo les comentaba, dentro de los sistemas de conducción de plano, también están los que utilizan las copas divididas. Acá tenemos, por ejemplo, un sistema en que la planta se divide en dos copas. Si se fijan, dos copas. ¿Y esto cuál es el sentido? Esto es en plantas que tienen alto vigor y donde se quiere aprovechar al máximo la luz solar, que es la energía que hace que exista la fotosíntesis, ustedes saben, y que las uvas se llenen de dulzor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un sistema en B, un sistema en lira, también un sistema en lira. También acá tenemos el sistema la doble cortina de Ginebra. Aquí no se ve la cortina porque se ve la estructura básica, pero hacia los lados crecerían las cortinas, como se ve aquí en esta otra foto. Se ven entonces las cortinas. Y acá en esta última foto tenemos un tipo también, un Scott Henry de doble cortina, que también se pueden plantar como dobles espalderas y que forman entonces dos cortinas. Hay muchas,
En todas estas cosas hay muchas también, digamos, creaciones que el mismo agricultor va agregándole, pero yo lo pongo aquí básicamente para que comprendan la base de los sistemas de conducción. Y por supuesto llegamos también a los sistemas de conducción que cubren prácticamente toda la superficie, ¿cierto? Que son los sistemas planos con techos horizontales, ¿cierto? Que tenemos básicamente dos tipos, los que son el típico parronal español o la pérgola, ¿cierto? También el sistema Puglia, que es más ordenadito, el sistema italiano Puglia, pero que cubre toda la superficie. Y también los sistemas con inclinación. Acá tenemos, por ejemplo, parronal, acá tenemos el sistema Gable, aquí tenemos el sistema el Puglia, aquí hay un Puglia, acá tenemos otro sistema Gable, y acá tenemos también el sistema parronal, que es uno de los más, y que además, recuerden que estos sistemas de acá con techo son los más usados en la producción de vid de mesa, porque es mucho más fácil, ¿cierto?, irlos tomando desde por dentro de estos parronales. Los operarios van cosechando la uva que va perfecta, bien ventilada, crocante, llenita, ¿cierto? Así que aquí les nombro entonces el sistema de conducción de techos planos. Bueno, y acá quiero entrar un poquitito a mostrarles algunos datos importantes para la construcción de su sistema de conducción. Un aspecto importante y que yo me he dado cuenta por mi experiencia, y por eso lo pongo acá, porque son puntos que muchos agricultores no le dan la importancia, pero son tremendamente importantes. Entonces, por ejemplo, la elección de los alambres. Acá yo les dejo un pequeño, digamos, resumen sobre, por ejemplo, el diámetro de los alambres, el rendimiento. Les muestro que los alambres acerados son los más resistentes, los que tienen mayor resistencia en kilogramos fuerza. Les muestro también aquí una cosa que pareciera que no es tan importante, pero yo me he dado cuenta que también tremendamente importante son los nudos, cómo hay que hacer los nudos, por ejemplo, para la construcción de estos sistemas. Acá les sigo dando otros datos. Bueno, yo no voy a profundizar en esto, no es mi especialidad, digamos, la construcción de este tipo de sistemas, pero creo que ustedes tienen que saber, digamos, por ejemplo, este aspecto del cómo hacer la templación de los alambres. Obviamente no lo pueden hacer a mano, necesitan construcción, y lo más probable es que tengan que contratar gente especializada que lo haga, ¿cierto? El templado de los alambres, también en la colocación de las riendas, de los postes cabecera, todos los postes cabecera, cómo tienen que ir. Recuerden que la construcción de estos sistemas de conducción suele ser generalmente la inversión más alta en una plantación de vitícola hoy en día. Acá les muestro también este otro plano, ¿cierto? Con la cabecera. Esto es para un sistema en Y, ¿cierto? Ahí están los alambres donde van a ir los sarmientos. Acá está ¿cierto? el poste de cabecera y también su anclaje, que tiene que llevar su anclaje. ¿Se fijan? O sea, tiene su ciencia este sistema y hay que tenerlo, por eso se los muestro, hay que tenerlo presente. Bueno, y como aquí esta última fotografía que les voy a mostrar es un sistema, por ejemplo, un Gable, también aquí el plano para la construcción de un sistema Gable también para la construcción de vides. Se fijan, y se dan cuenta que no es algo así nomás, o sea, tiene sus complicaciones que tenemos que tenerlo presente cuando vamos a realizar un proyecto de plantación de vides. Así que gracias amigos, gracias por escucharnos, espero que toda esta charla les sirva y puedan ustedes entonces implementar sus próximas plantaciones. Así que bueno, nos vemos en un próximo video y muchas gracias aquí desde Agronomía Técnica en Chile, ATech.